Byron Cifuentes. Va a ser el doctor, el doctor es diabetólogo, nos va a ayudar con una pequeña entrevista para lo que son los conocimientos de la diabetes. Entonces empecemos. ¿Qué es la diabetes? Ya, la diabetes por definición es una enfermedad crónica, progresiva, incurable. Incurable. Crónica quiere decir para toda la vida. ¿Ya? Progresiva porque de acuerdo a todos los grandes estudios desde nuestra PDS se ha visto que hagamos lo que hagamos va progresando la enfermedad y es incurable, pero es controlable. ¿Cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Totalmente diferentes. Lo único que se parecen las dos y se llaman diabetes porque tienen el azúcar alto. ¿Ya? La tipo 1, que es bastante infrecuente en el mundo y en nuestros países latinos más todavía, creemos que el 3% de los diabéticos son tipo 1 y la gran masa son tipo 2, no del 7%. ¿Ya? La tipo 1 es una enfermedad genética autoinmune y que generalmente aparece en niños o en adolescentes. Es muy grave, se debe a que no se produce insulina y por eso se les llama también insulino dependiente, porque dependen de la insulina para vivir. Unos pocos días, una semana que no se inyecta insulina, mueren. Entonces la diabetes es muy grave, pero bastante infrecuente, gracias a Dios. El gran problema del mundo actual y la epidemia epidemiológica es la diabetes tipo 2, que se ha convertido, como ustedes saben, en la epidemia del siglo XXI. Esa es la tipo 2. La tipo 2, en cambio, es una enfermedad que se debe a que hay una serie de procesos en el organismo, que son primero la resistencia a la acción de la insulina, luego menos producción de insulina y otro tipo de alteraciones metabólicas que son consecuencias generalmente de malos hábitos de vida. Y esto es la razón por qué estas comodidades y este cambio de vida moderna nos han llevado a esta vida no saludable. Y consecuencia de esto es principalmente la obesidad, la diabetes, la hipertensión, problemas de colesterol e incluso algunos tipos de cáncer. Como preguntador, ¿qué factores considera usted que son los que originan la diabetes? Entonces vamos a hablar más de diabetes tipo 2. Okay. ¿No es cierto? Entonces un poco ya me adelanté a decir que son los factores de malos hábitos de vida, es decir, malos hábitos de alimentación, de horario de comida, de tipo de comida. Entonces eso es lo que lleva a la diabetes, al sobrepeso y la obesidad. Porque el principal factor para diabetes tipo 2 es el sobrepeso y la obesidad. El segundo factor es la edad. A más edad, más chance de que aparezcan enfermedades metabólicas. Pero que sin embargo estamos asustados en el mundo porque esta diabetes tipo 2, claro, se llama también no insulino dependientes porque no dependen de la insulina. Pero hay pacientes que pueden requerir insulina. Y ahí hablamos de diabetes tipo 2 de insulino requirientes para diferenciar del tipo 1. Y estos tipo 2 también que tienen relación con el sobrepeso y la obesidad. El primer factor es la resistencia a la insulina. El otro factor que decíamos importante es la edad. Y decíamos que estábamos asustados porque en cambio a esta diabetes también se les llamaba del adulto o diabetes senil. Pero cada vez estamos viendo por estos malos hábitos en jóvenes. Y ese término de senil ya se nos quitó, simplemente diabetes tipo 2. Porque cada vez que, claro, generalmente es más frecuente después de los 40 y especialmente después de los 50 años. Pero por sobrepeso de obesidad cada vez más frecuente, lo estamos viendo en jóvenes. Y eventualmente ya nos viven jovencitos de 18 o 20 años con diabetes tipo 2. Aquí viene la pregunta. Y pregunta 3. ¿Qué tipo de personas son propensas a contraer esta enfermedad? El primer factor es sobrepeso y obesidad, consecuencia de estos malos hábitos de vida, ¿no es cierto? Tanto de comida como de actividad física. El segundo factor de riesgo, como decíamos, de edad, y el tercero recién la edad. Entonces lo que yo sé decir de broma en mis charlas a los pacientes, que lo único que tiene que hacer una persona que tenga un pariente en primer grado de diabetes, es decir, papás, hermanos, tíos, es no engordar. Lo único, porque no va a poderse cambiar de apellido ni de medicamento.
Ya, ok, una pregunta adicional. ¿Cuáles son las personas o el paciente más joven en edad que tenga que posar diabetes? Los tipo 1. Claro, pero ¿qué edad tiene? O sea, el paciente más joven que usted tiene que ya tenga diabetes. 2, 3 años, el tipo 2 rarísimo. Y el tipo 2 de 18, 20 años. Ok. Ya. Como pregunta 4. ¿Cuáles son los síntomas que padece una persona que tenga esta enfermedad? En la diabetes tipo 1 es dramático. Pero como decíamos, nos vamos a concentrar en lo que interesa la diabetes tipo 2. En la tipo 2, en cambio, es una enfermedad inicialmente silenciosa. ¿Ya? No da síntomas. Ninguno síntomas. Porque ya los síntomas clásicos de la diabetes son las 3 P's que les llamamos mnemotécnicamente, que serían 4 propiamente, o sea, polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. O sea, polidipsia, orinar mucho, polifagia, comer mucho, y poliuria, orinar mucho. Pero esto sucede generalmente ya cuando el diabético está descompensado, cuando está muy alto, y una diabetes tipo 2 se va haciendo en años. Así que ahora se habla que estamos llegando entre 5 a 10 años tarde al diagnóstico. Entonces estos 5 o 10 años no hay síntomas. Y generalmente cuando ya viene el paciente para que le diagnostiquemos diabetes es porque ya está avanzado. Y ahí puede presentar alguno o todos estos síntomas. Ok, como pregunta número 5 tenemos: ¿el consumo de bebidas y alimentos altos en azúcar son una causa para esta enfermedad, para que esta enfermedad aparezca? Uno de los grandes problemas del mundo actual es tanta oferta de bebidas azucaradas. Hasta hace poco se tomaba agüita, agua. Ahora en cambio hay esta sobreoferta de bebidas azucaradas. No solo las gaseosas, los tés, los Gatorade, los Justis, los B220, tanta oferta. Entonces uno de los grandes problemas, creo que en cambios de hábitos alimenticios malos, es el alto consumo de bebidas con contenido de azúcar. Ya, como pregunta 6. ¿Qué bebidas o alimentos son los que afectan más al organismo? Los que tienen gran cantidad de azúcar y hidratos de carbono. Como pregunta número 7 tenemos: ¿qué plantas aromáticas o naturales son las más adecuadas para el consumo de un diabético? ¿Y cómo influye la stevia en el progreso de esta enfermedad? ¿Qué plantas? Que yo sepa ninguna. O sea, con estudios realmente científicos, probados, serios, no hay ninguna evidencia que ninguna. Que ayude a controlar la misma. No. ¿Y alguna alternativa? Y tanto es así que incluso hasta a nivel popular, digamos, hasta hablan de la planta de la diabetes, que es el absurdo más grande, porque la planta de la insulina, que es un absurdo por todo lo que se quiera. La insulina, primero, que es una hormona animal de los animales mamíferos superiores. La planta, puro cuento. La verdad que en eso está gustando mucho, yo no creo en eso, no hay ningún avance científico. En relación a la stevia, sí, la stevia en cambio, eso es un edulcorante. Pero puede decirse que la stevia puede servir como endulzante, eliminando totalmente un sustituto, eliminando lo que es el azúcar. Es una de las alternativas buenas, no la única desde luego, pero una muy buena alternativa como edulcorante para sustituir el uso de azúcar. ¿Y qué otros sustitutos de este azúcar? Sacarina, aspartame. ¿Algún otro que sea más natural? En teoría el más natural es el stevia. Pero como edulcorante. Ya, listo. Ya, entonces, muchas gracias, doctor Cifuentes, por su atención y por su tiempo y por haber colaborado con este proyecto. Chévere. Muchísimas gracias. Buenos días, nos encontramos con la doctora Mayra Vilés. Ella es nutricionista y nos va a ayudar con una pequeña entrevista. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Para usted, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una patología ocasionada por el
exceso de azúcar en la sangre, el exceso de glicemias. Esto hace que el paciente pues mantenga un control estricto en la medicación y en el cuidado específico de la dieta. Listo. La segunda pregunta. ¿Cuál es el nivel de azúcar que debe mantener una persona sana? Los niveles de azúcar varían directamente dependiendo de los laboratorios, podríamos decir. Pero el valor normal en una persona es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Ya. ¿Qué factores originan la diabetes? Hay dos tipos de factores que originan la diabetes, que son factores ambientales, hábitos alimentarios, el ritmo de vida de un paciente, y también el otro es hereditario, herencia familiar. Listo. ¿Qué alimentos debe consumir para prevenir la diabetes y cuáles debe evitar? No existe un tipo de alimentos específico que debe evitar o que debe consumir más. Lo que debe hacer una persona para evitar la diabetes es mantener una alimentación equilibrada desde tempranas épocas de la vida. Una alimentación equilibrada va a evitar totalmente, si hay antecedentes, sobre todo, evitar una diabetes. Pero no hay un alimento específico que diga no se debe hacer. Más bien, la recomendación importante es mantener una alimentación equilibrada. Si nosotros vamos a preferir líquidos o bebidas azucaradas, pues no es recomendable porque no está en el concepto, no está enmarcado en un concepto de alimentación equilibrada. Pero sí es importante el consumo de líquido diario. ¿Cuál es la dieta más adecuada para una persona que tenga diabetes? Una vez que el paciente ya es diagnosticado de diabetes, debe ser, básicamente está consumo de almidones, arroz, papas, fideos, harinas, granos secos, limitar. La primera estaba muy clara, que era evitar azúcares, la segunda es limitar almidones y la tercera, de igual manera, limitar el consumo de grasa saturada. Listo. ¿El consumo de bebidas y alimentos altos en azúcar son causa para que esta enfermedad aparezca? Podría ser una causa en el caso de factores ambientales. Es una causa dentro de factores ambientales. Limitar el consumo de azúcar va nuevamente, insisto, enmarcado en la parte de una alimentación equilibrada. El exceso de azúcares, sean azúcares simples en alimentos o sean azúcares en bebidas. Como pregunta número 7 tenemos, ¿cómo influye la stevia en el desarrollo o el control de la diabetes? Bueno, la stevia es una planta, podríamos decir, que ayuda a dar sabor a las bebidas. Entonces, ¿en qué influiría? Que el paciente puede tomar una bebida endulzada, pero sin aumentar los niveles de glicemia en sangre. Y podría ser una buena opción para el paciente tener una bebida endulzada, porque es bastante difícil cambiar los hábitos alimentarios de una persona en forma radical, evitando azúcares, como es la primera recomendación del paciente diabético. Listo. ¿Considera usted que el consumo de aguas aromáticas embotelladas en base de endulzantes naturales como la stevia puede ayudar a mejorar o mantener un equilibrio en un paciente con diabetes? No ayudaría a mejoraría de cierta manera, porque no tiene azúcar. No mejora ni empeora. Simplemente es una bebida endulzada para satisfacer una de las necesidades del ser humano, y en este caso del paciente con diabetes, que necesita o tiene una necesidad de tomar cosas dulces. Insisto que en cambiar los hábitos de un paciente con diabetes y dejar de consumir totalmente azúcar, pues es difícil para el paciente. En este caso sería una opción muy buena para el paciente con diabetes y que tome azúcar, saboree las bebidas y no tiene calorías. Entonces sería una muy buena opción. O sea, ¿eso le ayudaría a mantenerse
O sea, no le perjudicaría, sino le ayudaría a mantenerse. No le perjudica ni le ayuda a mantenerse, pero la base o la parte importante aquí es que no perjudica al paciente. Porque el mantenimiento básicamente de un paciente diabético es la alimentación equilibrada y si tiene medicación. Es decir, que solo ayuda a mantener La costumbre de consumir un perfecto. endulzante. Y es una parte importante también porque el paciente diabético tiene necesidad de consumir azúcar. Y una forma es saboreando una bebida que tenga sabor. Una muy buena opción. ¿Le parece viable a usted realizar este proyecto de las aguas aromáticas en base a stevia que reduzcan los niveles de glucosa en las personas con diabetes? Me parece muy buena el proyecto, la idea es muy buena, porque el paciente tomaría su agua aromática y no tiene azúcar. Pero hay que tener muy claro en que eso no va a reducir los niveles de glicemia en sangre. Solamente va a ayudar a satisfacer una necesidad del paciente en tener una bebida dulce sin subir los niveles de glucosa. Muchísimas gracias entonces por su tiempo y por su colaboración y también por ayudarnos con esto.